Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo monólogo. En esta oportunidad compartí, pues hace poco fue publicada una de mis columnas en la página web de Alternativamente, y voy a hacer el monólogo sobre esa columna de opinión. No solamente va a estar en español, sino que va a ser un monólogo que también voy a hacer en inglés, mi primer monólogo en inglés. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va. Les hablé en el monólogo acerca de las drogas, acerca de entrar en esos estados de trance, cuando el ser humano entra en esos estados de trance, y en el perderse o no perderse, encontrarse o no encontrarse, ser o no ser dentro de esos estados de trance. Les compartí un poco mi experiencia dentro del campo. No soy muy experimentado, realmente no tengo absolutamente nada de experiencia, que eso podría ubicarme ya dentro de un factor o dentro de un grupo específico, que es un grupo de personas que no tienen alta experiencia en el tema. Por lo tanto no podría dar un punto de vista un poco más amplio, más allá de lo que ha vivido y lo que le han contado. Entonces, ya dejando más o menos esto en claro, puede usted más o menos entender hacia dónde va direccionado el monólogo y desde qué punto se habla, desde qué punto estoy hablándoles yo, pues de este tema. Entonces, bueno, les hablaba de mi experiencia cuando tuve pues mi primera experiencia probando las sustancias alucinógenas, que fue la primera y la única experiencia que he tenido, que fue con una galleta eh, como comestible, marihuana comestible. Y pues les empezaba a contar un poco de cómo fue esa experiencia, de cómo sucedió todo eso. Digamos que esa experiencia fue bastante interesante para mí porque pues era la primera vez en mi vida en la que me enfrentaba a sentir cosas diferentes y en la que me enfrentaba a reconocerme a mí en otro tipo de estado, ¿sí? Porque yo nunca he estado, por ejemplo, borracho o algo así. Entonces tampoco conozco esos tipos de estado en donde pierdes el conocimiento, o de pronto donde no puedes controlarte a ti mismo, de pronto donde no tienes tanta autonomía. Entonces esa primera experiencia para mí era una experiencia nueva en todos los sentidos. Entonces, bueno, pues probé la galleta de marihuana. Fue solamente media galleta de marihuana. Las primeras, digamos que yo pensé que mi cuerpo, al yo nunca haber probado pues esas cosas y eso, pensé que mi cuerpo iba a ser mucho más fuerte y más resistente, y iba a poder mantener el control y todo eso. Las Al principio obviamente no sentí nada, pero a los pocos minutos empezaron los efectos y empecé obviamente a sentir cosas. Por ejemplo, que mi mano se movía más lento, que yo no seguía el ritmo de la conversación con las personas con las que estaba, que para mí era difícil entender un poco de qué estaban hablando. También me reía mucho y empezó a mí como, y me he dado cuenta de eso. Y es que cuando estoy, cuando, y o sea, me he dado cuenta de eso porque también cuando, por ejemplo, me tomo una cantidad pequeña de alcohol, eh, me pasa eso, y es que empiezo a reírme mucho, empiezo a sonreír mucho, empiezo como a ser un poco como más feliz o más espontáneo, no sé cómo se puede decir eso. Entonces, tuve esa experiencia y entonces empecé a vivir eso, empecé a reírme por todo, empecé a sentirme súper feliz, empecé a llegar a un punto de bastante interesante y cómodo. Luego nos movimos a otro como escenario que había dentro del lugar, y en ese escenario era al aire libre y había mucha música tecno y había gente sonriendo y todo eso, y como que empecé a reírme un montón, me reía por todo, y estaba disfrutando mucho la música, los sonidos. Como que fue una experiencia inicialmente bastante cómoda, algo que nunca había vivido en mi vida, algo que no esperaba vivir tampoco. Y fue una experiencia que yo dije, esto es algo que puede llegar a ser muy cómodo, y si lo haces repetitivamente y si te va muy bien en todas las experiencias, puede llegar a ser algo en lo que puedes quedarte como haciéndolo por mucho tiempo. Entonces, pues así pasó, pero luego, digamos que tuve la experiencia de que empecé a sentirme mal, empecé, obviamente, me enfermé, estuve vomitando, pasaron muchísimas cosas. Digamos que no terminó tan bien, de hecho no terminó para nada bien, porque tuve que irme a quedar en la casa de un amigo que fue a recogerme, y al otro día también me seguía sintiendo súper, súper mal y tuve que vomitar un montón. Y entonces la experiencia no terminó bien, pero de hecho el monólogo no se trata sobre eso, ese resultado, que es algo que es indistinto de la actividad, porque, o sea, me refiero a indistinto de las personas, y no lo podemos homogenizar como que para todos les va a pasar, porque no es algo que a todo el mundo le pase. Pero en medio de toda la experiencia sí pude analizar algo, y después con el tiempo me fui dando cuenta de cosas que pude vivir y que pude ver,
que de pronto no habría podido ver si no hubiera tenido ese tipo de experiencia. El monólogo gira en torno a lo siguiente: la inconsciencia y la conciencia y cómo vives con otras personas en medio del trance. Mientras estaba en el trance me di cuenta de que yo estaba con las personas a mi alrededor, pero primero yo no las estaba escuchando porque no estaba entendiendo bien y porque yo iba mucho más lento y a veces iba mucho más rápido que ellos en las conversaciones. Estaba con ellos, pero realmente no estaba con ellos en mi interior y en mi mente. No entendía lo que decían, no entendía lo que estaban haciendo, no me importaba tampoco. Era un momento donde me tuve una desconexión profunda con las personas y empecé a analizar y durante el tiempo me he dado cuenta o me di cuenta de que precisamente muchas de las experiencias que tú vives cuando tú las vives estando bajo los efectos de las drogas y eso, son experiencias que son diferentes, obviamente, son diferentes a lo que estás acostumbrado a vivir, pero muchas veces son experiencias en las que no estás presente. ¿A qué me refiero? ¿A qué voy con esto? A que la gente se jacta mucho de ir a una fiesta para compartir, para ser feliz, para disfrutar con sus amigos y eso, pero cuando tú entras en el trance, tú estás entrando en un trance contigo mismo y pese a que estás con las personas a tu alrededor y pese a que estás con gente a tu alrededor, realmente no estás con nadie. Realmente no estás entendiendo lo que está pasando o de pronto lo entiendes, de pronto entiendes un poco, mucho, de pronto lo has aprendido a manejar o algo así. Pero desde mi experiencia y como yo lo veo, es como ese ser estar y ese ser y ese estar ahí en ese lugar sin estar realmente. Entonces tu cuerpo físicamente está en la fiesta con la gente a tu alrededor, bailando, disfrutando, besándose, un montón de cosas. Tú empiezas a explorar también cosas de ti que de pronto no conocías y eso, pero tú realmente estás viviendo un proceso contigo mismo en donde no estás presente para las otras personas. Entonces la mayoría de recuerdos que tú tienes sobre fiestas y eso, o sea, yo había ido a muchísimas fiestas, pero yo nunca me había pues drogado ni nada por el estilo. Entonces yo tengo muchos recuerdos de muchas fiestas, muchos momentos y eso, pero en ese momento yo pensé en todos esos recuerdos que yo como persona consciente tengo de esos momentos con amigos, en fiestas, disfrutando y todo eso, son recuerdos que no están en la mente no están en la mente de muchos de ellos. Posiblemente. Son recuerdos que no están, que no se pueden ver. ¿Por qué? Porque ellos no estaban ahí. Estando ahí, no estaban ahí. Entonces ahí entendí que las personas que están, y creo que ese es el punto central, las personas que no están en esos trances y en esas cosas están viviendo una experiencia con personas, pero están viviendo una experiencia solos. Porque las personas que están en el trance y en las drogas y en todo ese tema no están realmente ahí, están en otro momento, en otro espacio, están en otro ritmo, en otra conversación, en otra mood. Obviamente con esto no quiero satanizar, no quiero obviamente decir que es bueno, que es malo, es bueno estar en el trance, no es bueno estar en el trance, es bueno estar presente en la vida de las personas y en los momentos de las personas o no. Realmente eso no es mi propósito, no intento entender eso, ni intento dar explicación a eso, simplemente quiero hacer visible esa situación. Cuando estás tú, no estás dentro de un trance o no estás dentro de bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena o algo así, y estás en una fiesta o estás con amigos o haciendo alguna actividad o algo así, y otras personas lo están haciendo, muy posiblemente tú estás viviendo esa experiencia de una forma muy diferente a como las otras personas lo están viviendo, uno. Y dos, posiblemente tú estás acompañado físicamente por esas personas, quizás cognitivamente también por ciertos aspectos, porque la gente se relaciona contigo y todo eso, pero tú no estás 100% viviendo esa experiencia con las personas, porque esas personas no están 100% en sus cinco sentidos, no están 100% concentradas en lo que está pasando, no están analizando 100% lo que está pasando. Entonces, estando rodeado de muchas personas, terminas estando solo en cierto punto. Ese es el punto central del monólogo. ¿Cómo estando rodeado de muchas personas puedes llegar a estar muy solo, realmente? Y cómo nosotros nos perdemos de vivir experiencias con las personas y con el otro por estar en un trance. Y porque si estamos en un trance seguramente no estamos viviendo lo mismo que esa otra persona. Por lo tanto, somos personas que compartimos espacios, fiestas y demás, y quizás algún recuerdo o alguna cosa interesante o algo así, pero no somos personas que estamos compartiendo tiempo o de pronto no somos personas que estamos compartiendo 100% lo que nosotros somos y cómo vivimos esa experiencia conscientemente. Vivimos la misma experiencia, quizás el mismo bar, la misma fiesta, la misma actividad, pero conscientemente estamos en lugares totalmente diferentes. Así que estando rodeados de muchas personas podemos llegar a estar solos profundamente.
Eso es. Muchísimas gracias por ver el monólogo.